Bien, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Rox. Soy Vicky Arriaga, del Doctorado en Desarrollo Humano, y estamos con la doctora Roxana Cuevas. Muchas gracias, Rox, por aceptar la entrevista en esta cuestión del proceso de salud de enfermedad. Y bueno, me voy a permitir presentarles a la doctora Roxana. Además de que tiene un currículum extenso, lo que quiero comentarles es que es médica, estomatóloga y maestra en salud pública por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es doctorante en el área de educación. Actualmente se desempeña como personal aplicativo en atención a la población abierta de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Y durante el 2020 y unos años atrás estuvo en el área administrativa correspondiente al área de enseñanza también de la Secretaría de Salud en la Jurisdicción Sanitaria 3. Se ha desempeñado en coordinaciones como salud reproductiva y salud mental. Actualmente labora en jornadas de atención a la salud bucal en localidades próximas a Santa María del Río, en conjunta con autoridades estatales municipales. Muchísimas gracias, Rox, por esta entrevista. Y Al pues contrario, bueno, Vicky, gracias. me da mucho gusto conversar contigo y pues vamos a empezar con la primera pregunta. Okay. De acuerdo con tu experiencia, Rox, ¿cuál es la percepción del proceso salud-enfermedad y atención y qué aspectos influyen en la sociedad de acuerdo a su cultura? Sí, bueno, mira, hablando de nuestro contexto, ¿verdad? En un estado como el de San Luis Potosí, dentro de México, que finalmente es un estado del centro, ¿verdad? Tiene características específicas de acuerdo a comunicación y a digamos, aspectos de tipo económico, pues industrial y demás, ¿verdad? La población que nosotros manejamos como población abierta, pues es la que no tiene derecho a biencia, por ejemplo, al IMSS o al ISSSTE, ¿verdad? Es toda la demás población que no necesariamente tiene un trabajo estable o bien un trabajo con un salario específico, ¿verdad? Esa es la gente que accede a nuestros servicios. Yo creo que es muy representativa porque, bueno, finalmente tienen un poco, bueno, su poder adquisitivo es menor, ¿verdad? Okay. En cuanto a esa situación económica, o por lo menos no es estable, okay, ¿verdad? Esta población, bueno, pues tiene normalmente, bueno, sus familias, sus hijos, son familias extensas, en el ámbito rural generalmente, porque bueno, pues ya en un ámbito lo que es citadino, digamos, o ya un poquito más centralizado, pues bueno, la gente ya tiene otro tipo de trabajos, ¿verdad? Okay. O otro tipo de contextos en los que viven. En un contexto rural como es el que manejamos nosotros actualmente, ¿verdad? Existe mucha influencia, de lo que es la cultura en general, de lo que es la educación propia de las comunidades, okay, ¿sí? Existe un aspecto intercultural muy importante a tomar en cuenta, ¿sí? Que es el hecho de las creencias o de lo que dicen los vecinos, ¿verdad? O finalmente lo que ellos como comunidad cerrada en determinado momento perciben como salud y enfermedad. Claro. Sí, existe todavía muchas ideas, pues digamos de tipo religioso, mágico, o inclusive pues algunas otras atribuciones que le dan a la enfermedad, ¿verdad? Sobre todo. Digamos que bueno, desde que la niña se empieza a convertir en mujer, que ya es madre y demás, ya tienen otro tipo de problemas médicos a los cuales atender, ¿verdad? Normalmente la madre o la mujer ya con hijos, pues se dedica a su casa. Es muy raro que en el campo, ¿verdad? O en el medio rural, pues la mujer se desarrolle como en la ciudad. Claro. ¿Verdad? Entonces también esto nos enfoca a ciertos problemas específicos, o los determinantes sociales, sobre todo de la salud de enfermedad, pues se ven muy modificados por el apoyo familiar, por lo que es la alimentación que tienen en el ámbito que se desenvuelven y demás. Okay. Se observa un incremento actualmente, y no nada más en el medio rural, de las enfermedades crónico-degenerativas, okay, ¿sí? Por casi como diabetes, hipertensión arterial, son así como que a partir de los 50 años casi son de cajón, ¿verdad? Okay. O sea, se ve muy comúnmente. La gente, bueno, nosotros como servicios de salud estamos tendiendo desde hace ya varios años a lo que es la prevención, pero la gente no necesariamente entiende lo que es la prevención de la enfermedad. Se esperan hasta que ya tienen un problema para recibir atención, okay, ¿verdad? Entonces, eso es lo que de pronto pues genera pues mayor gasto en salud y muchas otras consecuencias de las cuales te podría platicar pues largamente, que se refieren más que nada a cuestiones de salud pública. Okay.
La salud pública como tal no es una salud que vayas a ver de forma privada, digamos, bueno, obviamente no es lo contrario, pero sí es, digamos, visto de otro punto de vista. La salud pública es, digamos, la salud vista en que beneficia a mayor número de personas, ¿sí? Okay. Perdón, déjame tomar un poquito. Sí, no te preocupes. Te decía, Vicky, que bueno, la intención, ¿verdad?, o el objetivo principal de la salud pública es ese, el abarcar el mayor número de personas, ¿verdad?, con el recurso, o con el menor recurso posible, no tratando de abaratar, sino más bien siendo estratégicos para enfocar a donde corresponde. Ok, es con enfoque. Con Esta enfoque. parte de la cobertura se me hace interesante porque es mayor cobertura y el enfoque de lo que es la salud pública. Así es. Muchas gracias, Rox. Mira, vamos a pasar a la pregunta número 2. De acuerdo a tu experiencia, Rox, ¿qué papel juega la medicina en el proceso salud-enfermedad para que una persona decida que pueda demandar atención, prevención o reparación de un daño? Claro. Bueno, eso que mencionas tú como la prevención, reparación o limitación del daño, que también se le llama en salud pública, cuando ya existe un problema y quieres limitarlo al menos, ¿verdad? Y si se puede corregirlo. Sí. Son la base de lo que es la salud pública. ¿Cómo le hacemos? Con estrategias específicas, en grupos de blanco específicos. Por ejemplo, tenemos separación de grupos de edad. ¿Sí? Por ejemplo, están los menores de 5 años que tienen necesidades específicas, ¿verdad? Ahí sacarlos adelante en la vida, la nutrición, fomentar la lactancia materna, por ejemplo. Es como una primera etapa. Exactamente, ese es el enfoque del que hablábamos. ¿Para qué? Para no darle recursos que no requieren como grupo ahí no vamos a hablar de enfermedades crónico-degenerativas, ahí vamos a hablar de nutrición, ¿verdad? Y de higiene, digamos, y como te decía, de lactancia materna, básicamente en los primeros años o meses. Después está, por ejemplo, el grupo de 10 a 19 años, ¿verdad? O sea, están los niños primero, después los de 10 a 19 años, que son los adolescentes. Desde la OMS se maneja ese grupo de edad. Y ahí, pues obviamente tienen necesidades específicas, que son ya el desarrollo como personas y como individuos, su salud mental, ¿verdad? La atención de enfermedades de transmisión sexual, la planificación familiar, que empiecen a conocer todas estas situaciones, ¿verdad? La salud sexual y reproductiva, exacto. Y pues obviamente la atención a la prevención incluso del suicidio, las relaciones entre sus familiares y demás, ¿verdad? Ese es un ejemplo y así va en cada grupo. Por ejemplo, los adultos mayores, pues la atención a diabetes mellitus y hipertensión arterial. En los hombres, por ejemplo, la detección de cáncer de próstata. O sea, dependiendo del grupo de edad, pues se establecen estrategias, recursos, medicamentos incluso, y acciones específicas. Entonces, eso es lo que tú llamas como un blanco. ¿A qué blanco? Un grupo blanco. Y esa parte requiere una estrategia. Exactamente. Es un ejemplo, obviamente, nada más así de grandes rasgos. Fíjate qué interesante ver estos bloques. Yo no lo había pensado desde ese criterio, pero entonces la salud pública sí hace esa cobertura por grupos y tiene enfoque específico para cada grupo. Así es, de eso trata la salud pública, de implementar estrategias que beneficien ya desde el punto de vista preventivo, o sea, enseñarles cuestiones de tipo educación para la salud, ¿verdad? Y lo que tú mencionabas como limitación del daño o corrección ya de algún problema, pues ya es la atención propiamente de algún especialista incluso, ¿verdad? Según el problema que tenga la persona. Bien, Rox. ¿Cuál es tu opinión acerca del enfoque multicausal en el proceso de salud de enfermedad? Como esta parte multifactorial a través de... Yo elegí aquí dentro de las lecturas que estoy realizando 4 determinantes. 1, que es la biología humana. 2, que es el medio ambiente, qué papel juega el ambiente de las personas, su estilo de vida y el sistema de atención sanitaria. ¿Cómo los ves interrelacionados en tu campo de experiencia? Pues todos y cada uno de los que mencionas, ¿sí? Son los determinantes de la salud propiamente. Y eso se tienen que atender todos y cada uno, al momento de establecer estrategias. Tú no puedes hablarle igual a una persona que tiene una licenciatura o una maestría que a una persona que pues escasamente terminó la primaria y demás. Tienes que hablarles con un lenguaje específico y adaptado, ¿verdad? Sin tecnicismos y demás, o sea, adaptado a la persona a la que le estás hablando desde el punto de vista preventivo, ¿sí? Si tú quieres prevenir, no sé, por ejemplo, embarazos no deseados, bueno, pues tienes que llegar con las chicas y con los chicos, porque esto ya tiene que ser más universal, no está enfocado, antes se enfocaba mucho a la mujer, ahorita ya es
parejo, exacto, sí, es la idea. Hablar de corresponsabilidad, ¿verdad? Los servicios te van a ayudar con esto, pero tú tienes que tener tu parte también, ¿verdad? El contexto es muy importante, como te mencionaba hace un momento, cómo viven con su familia, qué posibilidades económicas tienen, qué posibilidades de acceder a educación, ¿verdad? En algunos lugares pues nada más tienen hasta la primaria, hasta la secundaria y se tienen que trasladar a otro sitio para recibir más educación o de mayor nivel. Entonces todo eso tiene que estar enfocado pues específicamente al grupo del que estamos hablando según los determinantes de la salud. Bien, por ejemplo en tu caso, ahora que estás dedicada a esta localidad en Santa María del Río, el centro de salud, ¿qué tan próximo queda de las viviendas? ¿Cómo se aproxima? ¿Cómo se hace ese acercamiento con la gente para que la gente acuda con confianza? ¿Es fácil? ¿Es complejo? De hecho es complejo, la infraestructura siempre es dinámica, digamos, se va cambiando de acuerdo a las necesidades. No quiere decir que si en determinado momento está un centro de salud no tenga que ampliarse o los servicios sean de una cobertura más amplia de acuerdo al número de población que atiende, ¿verdad? Existen, por ejemplo, los centros de salud pequeños que son en comunidades, ¿verdad? O centros de salud satélites que les llaman también. Están también los centros de salud grandes que ya son, por ejemplo, en cabeceras municipales, en donde ya la población es mayor y demanda pues mayor tipo de mayor gama de servicios, exacto. Y hay incluso especialistas básicos que son, por ejemplo, los ginecólogos. Y la ginecología pues es una especialidad básica, ¿verdad? La pediatría es otra, ¿sí? La medicina interna, ¿sí? O sea, que pueden enfocarse, si te fijas, a cada grupo de edad de los que estábamos mencionando. Claro. Ese es un ejemplo. E incluso están las brigadas de atención médica, que son como las que nosotros estábamos trabajando, que tú vas en un vehículo oficial trasladando, digamos, un consultorio portátil a una comunidad que es lejana, porque la gente difícilmente accede a algún lugar, ya sea porque no tienen las vías adecuadas, tal vez sea terracería y demás, no tienen los recursos, accesos. Exacto, los accesos son limitados, entonces ahí tiene que acudir el servicio a la gente, no la gente a los servicios. Bien, mira qué interesante, Ros. Oye, para finalizar, desde tu percepción y experiencia médica en las comunidades en lo que tú has trabajado, ¿qué factores determinan que las personas sí acudan al centro de salud? Y esta parte que tú dices, ok, a veces hacemos esta parte del consultorio móvil, pero ¿hasta dónde influye el perfil sociodemográfico y la dinámica familiar? Uy, muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para poderlo ilustrar. Un adulto mayor, ¿sí? Un adulto mayor, aunque viva con sus familiares, si no vive solito, si vive con sus familiares, pues bueno, ya implica que lo tienen que llevar, ¿verdad? Implica que tal vez las personas depende de. Exactamente, es una persona dependiente de. Entonces allí para llevar un control y seguimiento de su enfermedad, que probablemente ya tenga, pues, de manera muy común ya tiene, no sé, por ejemplo, hipertensión arterial o problemas en los huesos o alguna situación así, pues dependen de la familia. Entonces si no tienen el apoyo familiar, el pacientito se descontrola, se complica. Después ya va a requerir otro tipo de servicios más especializados y pues va a ser así como que un círculo vicioso del cual no vamos a salir fácilmente. Por mayor costo. Exactamente, sí, y también considerando que bueno, el detalle del cuidado es importante, ¿verdad? Claro. Porque bueno, finalmente si esta persona no está recibiendo la atención correspondiente, pues lo mismo, se va a complicar, va a implicar más gastos, tal vez después tengan que llevarlo en alguna ambulancia o en alguna situación porque se llegan a situaciones de gravedad que finalmente pues no fueron prevenidas. No porque no quiera la gente a veces, sino por falta de recursos o de acceso a los lugares. Y finalmente, no sé, una frase con la que pudiera cerrar, Rox, en esta parte del cuidado y lo que mencionas de esta dependencia, ¿hay mayor atención en hombres, en mujeres? Mira, como siempre ha sucedido por desgracia, pues la atención de las mujeres es más común. ¿Por qué? Porque los hombres es más difícil que accedan a los servicios de salud. No porque no tengan el acceso, sino que inclusive la cultura misma, ¿verdad? Si tú ves una hoja de atención diaria en un centro de salud o en una clínica chiquita, mediana o grande incluso, vas a ver la hoja diaria llena de, no sé, por ejemplo, 8 mujeres y 2 hombres, ¿sí? Entonces, la misma cultura nos hace, por desgracia, el que se retarde la atención un poquito más en los hombres. Todavía no lo conseguimos, ya es más,
Ujú. que antes, pero no, todavía falta Hay bastante resistencia. enfocarse ahí o establecer otro tipo de estrategias para atraer más a la gente, ¿verdad? Bien, una frase con la que pudiera cerrar esta parte, invitar a la gente a que tenga esa cultura de atención médica. Sí, bueno, pues que siempre es mejor prevenir. ¿Por qué? Por más barato, pero barato en todos sentidos, no nada más económico, ¿verdad? Barato en tiempo, barato en que pues vas a poder vivir más años, digamos, feliz y pleno, ¿verdad? Si no tienes una enfermedad crónica. Y el mejorar el estilo de vida. El mejorar el estilo de vida, que es tratar de comer lo más saludable posible. No estamos diciendo que comida cara, simplemente lo que tu contexto te permita, pero de manera saludable, hacer ejercicio, ¿verdad? Y atender un problema de salud de manera temprana, ¿verdad? Es lo que yo pienso. Muchísimas gracias, Rox, por nada. este tiempo, por tu enfoque y por tu claridad. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias, Vicky, por todo. Mil gracias.